Patricia, un saludo especial y muchas gracias por la invitación. Es evidente que Colombia tiene unos problemas históricos que durante los últimos años no ha podido resolver, pero para arreglar lo que no funciona, para solucionar esos problemas no se necesita cambiar la Constitución, lo que necesitamos es un buen presidente. Es evidente que la Constitución actual da el marco normativo necesario para poder resolver los problemas de inequidad, violencia, corrupción que tenemos en el país. Lo grave ahora es que la propuesta de asamblea constituyente surge como una amenaza directa de Gustavo Petro al Congreso porque sus reformas no han sido aprobadas. Esto demuestra una vez más el talante autoritario y déspota de Gustavo Petro. Y si bien probablemente de acuerdo a la ley no va a tener la posibilidad de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente, es evidente que solo con intentarlo va a aumentar y profundizar la incertidumbre que ha caracterizado su gobierno, afectando así el clima de negocios y la economía colombiana. Y por el otro lado, aumenta la crispación popular ciudadana, lo que sin duda va a aumentar la confrontación política y Dios no lo quiera, violenta. Dios no lo quiera. Bueno, ese es el temor de muchos, porque dicen el presidente no tiene los votos en el Congreso para que le aprueben una ley que convoque a una asamblea constituyente o que le aprueben una reforma constitucional. Entonces el presidente ya está organizando unos cabildos. ¿Esto es parte de un proceso para modificar la Constitución? Patricia, la Constitución colombiana de 1991 tiene tres formas para ser modificada que las establece el artículo 374, 375, 376 y 377. Las tres maneras de modificar la Constitución colombiana son a través de un referendo, es decir, de una propuesta concreta para que se ponga a consideración de la ciudadanía, un acto legislativo, es decir, una ley especial en el Congreso, y la tercera es una asamblea constituyente. Sin embargo, la asamblea constituyente, dice la propia Constitución, debe primero iniciar con un trámite en una ley en el Congreso con mayorías además calificadas, después con un control previo de constitucionalidad por la Corte Constitucional y finalmente debe ir a una votación donde se deben contar por lo menos con 13 millones de votos a favor de la constituyente. Eso daría paso final a la elección de los miembros. Es decir, solo son estos tres vehículos para hacerlo. Por lo tanto, la propuesta del presidente de apelar a lo que él llama el poder constituyente, es decir, o el poder primario, los ciudadanos, y estos cabildos no son un camino legal para modificar la Constitución. De modo que aquí hay dos formas de verlo. Por una parte, el presidente está desescalando la propuesta, o en otras palabras, y me excusa, reculando, es decir, prácticamente recogiendo la torpeza que planteó, o por el otro lado, lo que está proponiendo es romper el marco institucional y buscar modificar la ley o la constitución, perdón, a través de la presión popular, lo que, insisto, no solamente profundiza la incertidumbre, sino podría aumentar la confrontación. Pero ¿cómo se puede cambiar una constitución a través de la presión popular? Explíqueme eso. De acuerdo a la ley es imposible, por eso nosotros lo que hemos venido diciendo desde el primer momento es no va a haber asamblea constituyente en Colombia, no existe la más mínima posibilidad, es decir, si Gustavo Petro hoy prácticamente está de alguna manera sufriendo porque no consigue los votos necesarios para sacar sus reformas, que evidentemente son inconvenientes, antisociales y dañinas, pues mucho menos para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Él no cuenta ni con el respaldo político en el Congreso ni con el respaldo popular en el pueblo. Entonces no va a haber, de acuerdo a la Constitución, una Asamblea Constituyente. Y entonces quedan muchos grises, ¿no? Es difícil saber exactamente lo que está buscando, pero si a mí me tocara adivinarlo, Patricia, yo le diría que el punto central de lo que está haciendo el presidente no busca realmente, primero, modificar la Constitución, segundo, cambiar nada, tercero, no le interesa solucionar problemas, lo que le interesa es hacer política. Es decir, Gustavo Petro cambió por completo el enfoque de gobernar a hacer política, lo que sin duda pues va a costarle a los colombianos porque vamos a tener un presidente dedicado solo a las elecciones del 26. ¿Esto qué anticipa en términos de ambiente político, de diálogo, de relación entre Ejecutivo y Congreso de cara al final de su mandato? ¿Todavía le queda la mitad? Así es, y la verdad es que a Petro lo ha caracterizado un ánimo absolutamente déspota, un talante antidemocrático y autoritario. Gustavo Petro es bien conocido en Colombia, primero porque no sabe generar consensos. Él prácticamente solo está dispuesto a imponer su agenda. No sabe reconocer errores, no sabe escuchar críticas. Y en ese orden de ideas es muy complejo poder llegar a un acuerdo con el gobierno. Lo hemos visto durante los últimos prácticamente 2 años, en donde además
buena parte de lo que aquí está pasando es para desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo comprometen. Por eso le interesa hacer más política que gobernar. ¿Qué le diría usted a las personas que sienten que el presidente los engañó porque ha incumplido su palabra? Pues bueno, en primer lugar, vuelvo y repito, se está convocando en este momento una Asamblea Nacional Constituyente, se está iniciando una discusión que, vuelvo y repito, ni siquiera tendría por qué, en el caso de que esa discusión ciudadana desembocara en una Asamblea Nacional Constituyente, en ese caso, ni siquiera tiene que pasar en este periodo presidencial, podría ser más adelante. Es un proceso de discusión ciudadana y la discusión ciudadana tiene unos ritmos que nosotros no podemos adelantar, que no, tampoco se pueden, digamos, forzar, pero por supuesto lo que nosotros estamos viviendo también digamos, en el mismo Congreso, desde el gobierno, y lo que ve la ciudadanía es que también existe una especie de bloqueo institucional para que aquello por lo que votaron más de 11 millones de personas, las mayorías de este país, y era precisamente toda una serie de cambios en materia social, no puedan darse. Y el bloqueo institucional se vive en distintas instancias. Por un lado, lo que se vive en el Congreso de la República, para ponerte un ejemplo, es que la ponencia, por ejemplo, de la reforma pensional está radicada desde finales de octubre del año pasado y todavía hoy no hemos iniciado la discusión. En la votación de impedimentos alrededor de la reforma de la salud duró un mes y medio, no la discusión, porque lo que sería lógico es que la discusión sea la que se demore, no, lo que se demora es todo un trámite antes de la discusión. Entonces, cuando llegamos a la discusión, las reformas están prácticamente hundidas. Esa es la realidad. Pero lo que vemos no es una discusión alrededor, sino un bloqueo. Y podríamos ver con otras iniciativas como también en otras instancias, pues también este bloqueo se da y por lo tanto avanzar en esas transformaciones, que es el cumplimiento de la Constitución de 1991, pues de facto no se puede realizar. Entonces la gente tiene también que evaluar hasta qué punto el espíritu de la Constitución se está cumpliendo. Pero ¿qué hacer si no hay los votos para aprobar ni una reforma constitucional, ni convocar a una asamblea constituyente, ni convocar a un referéndum? Porque todo este proceso se inicia a través de una ley en el Congreso. Y ya hemos visto y escuchado a varios voceros diciendo esto no va a suceder. El presidente no tiene los votos precisamente porque ya se ha también medido esa confrontación en el proceso de aprobación de reformas, una que parece que ya se ha archivado, la de la salud, y bueno, ahora recién empieza la pensional. Si no tienen los votos, ustedes se comprometen a seguir por el curso institucional, porque hay quienes dicen que, bueno, el presidente está agitando un poco las manifestaciones, haciendo lo que dijo el ex vicepresidente Humberto de la Calle, haciendo una democracia de tropel, ¿no? Que está llevando la agitación a las calles y eso es peligroso. Pues mira, evidentemente nosotros siempre respetaremos las vías institucionales y creo que lo hemos hecho. Hemos sido respetuosos de la institucionalidad. Cuando nos ha tocado estar en la oposición, hemos ejercido la oposición y hoy que por primera vez estamos en el gobierno, pues por supuesto, seguimos intentando, digamos, a través de los mecanismos institucionales dispuestos, a través de las mismas instituciones, lograr los cambios por los que votó la gente. Es que nosotros presentamos un programa, la gente votó por ese programa y para nosotros sería, pues digamos, catastrófico que el programa no se pudiese cumplir, y no por nosotros, sino por las mayorías de colombianos que creen y que creyeron que un cambio era posible. Nosotros vamos a seguir y vamos a respetar las vías institucionales. Ahora, lo que es cierto es que tenemos también un Estado absolutamente paquidérmico, al cual se le ha venido enquistando la corrupción. Es casi inamovible y por lo tanto el Estado tampoco, el gobierno, perdón, tampoco puede ejecutar el programa de gobierno con la misma celeridad. Por supuesto que vía decreto se pueden hacer muchas cosas y esa, pues digamos, uno tendría que evaluar si toda esa serie de reformas se pueden materializar en algunos aspectos vía decreto. Pero aquí lo que se trata no es solamente de gobernar vía decreto, sino de entregarle a la ciudadanía la certeza de que este no es digamos, de que esas decisiones no son efímeras. El Congreso de la República hoy está dividido. Creo que el gran logro en términos democráticos de las pasadas elecciones es que hay una composición mucho más democrática del Congreso de la República y por lo tanto las discusiones son obligatorias.
Es decir, ni la oposición tiene las mayorías para imponerse, ni nosotros podemos imponernos sin ningún tipo de discusión. La discusión aquí va a ser necesaria. La cosa es que tenemos que dejar de decirle mentiras a la gente. ¿Y a qué me refiero con dejar de decirle mentiras? Es que las discusiones, o sea, el debate tiene que darse. La gente tiene que ver al Congreso de la República debatiendo las reformas y no mediante leguleyadas eludiendo el debate. Eso es lo que ha sucedido, que el debate se ha reducido en el tiempo y lo que hemos tenido es toda una serie digamos, de trastieros. Entonces yo creo que no hay mayorías consolidadas tampoco de lado y de lado. Es decir, aquí se requiere un gran, y tal vez estos 8 o 9 puntos que ha planteado el presidente sean o sean la ruta para el acuerdo nacional, que sigue siendo una propuesta sobre la mesa. La propuesta de una constituyente generó una lluvia de críticas, especialmente porque Gustavo Petro lo había negado una y otra vez en sus campañas presidenciales. Los principales partidos cerraron filas en contra de la propuesta y las probabilidades de que esa asamblea constituyente llegue a ser una realidad hoy en Colombia son nulas. ¿Qué pasó?